Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro. Como lo expresé en el acto legislativo, en los debates que tuvimos, este tema está ligado necesariamente a un problema de economía extractivista. Las regalías salen es por extraer del subsuelo unos minerales, en general. Minerales que son de la nación, pero que concede a una serie de particulares o empresas públicas, y esas empresas y concesionarios que explotan económicamente el subsuelo que es de la nación entregan como contraprestación unas regalías. No sus impuestos, porque sus impuestos son de ley, sino que esta es la contraprestación por sacar del subsuelo algo que le pertenece a todo el pueblo colombiano y sacar muchas ganancias de eso. Fundamentalmente en la historia esas regalías vienen ahora, no como en la colonia que era el oro y no existían regalías, ahora es básicamente el carbón, el petróleo y el gas. Básicamente. Y tanto el petróleo como el carbón como el gas son los productos que al entrar a los procesos industriales del mundo, los exportamos, sobre todo el carbón y el petróleo, se convierten en gases. Inhala la industria mundial gases provenientes de estos combustibles que tienen como base el carbono. Y esos gases son básicamente el CO2. Gases efecto invernadero porque sus propiedades químicas y físicas hacen que se queden en cada molécula en la atmósfera con una parte de la radiación solar que llegue y la mantienen en el tiempo. Cada molécula de CO2 mantiene calor durante 200 años. Sumado todo eso y cada vez en crecimiento, pues ha originado el calentamiento global. Y el calentamiento global hace que se modifiquen los estados de agua, los estados físicos del agua, pero en cantidades planetarias, evaporándose de los océanos, derritiéndose en los hielos. Es lo que se denomina el cambio climático, el cambio del ciclo del agua a escala planetaria. El cambio climático, según miles de expertos aglutinados en Naciones Unidas, puede extinguir a la humanidad en 2 siglos. Y puede extinguir el 60% de todos los seres vivos ajenos a nosotros en un 60% a finales de este siglo. Es decir, es un omnicidio. Estamos en los albores de la extinción de la especie humana si no hacemos algo. Y ese algo es dejar de emitir. Luego, que es el principal problema de la humanidad, el virus proviene de estos hechos, de la irrupción del mercado en la naturaleza. Y el cambio climático tiene la potestad de convertirse en la madre de todas las pandemias que van a venir. No es cierto que esta pandemia no se esperara, que nadie se la esperara. Esto se sabía ya. Y no solamente esta, van a venir muchísimos más virus que el deshielo provoca porque se liberan. El cambio climático es el principal problema de la humanidad. ¿Y eso qué implica? Cambios drásticos, intensos, acelerados, que este virus en la economía también va a provocar para cesar el consumo de petróleo, de carbón y de gas. El carbón ya está hundido. Los precios internacionales del petróleo y del carbón están desplomados. La acción de Oxy, una de las grandes empresas petroleras que valía $80 en el año 2018, continuamente ha caído desde ese momento y hoy vale $13. La acción de Ecopetrol, que valía en el año 2018 $1,33, hoy vale 57 centavos de dólar, es decir, casi la tercera parte de su valor. Ecopetrol ha caído a su tercera parte de su valor en dólares. Ha caído el valor
del petróleo, del carbón, de sus empresas, el mundo fósil se desploma. No es coyuntural, digamos que la pandemia pasa y entonces volvemos como antes. No, ya este es el ciclo definitivo. Por tanto, las regalías en Colombia van a desaparecer en el corto plazo. Y lo que yo dije en la discusión del acto legislativo es: estamos peleando por nada. Es que el problema no es cómo se reparte, ya, sino que no va a haber lo que se reparte. La entrada de ese chorro de dólares que se llaman regalías por no trabajar, además, porque estos productos extractivos no generan puestos de trabajo en gran cantidad, y por eso la corrupción que se genera en esa entrada fácil de dineros por la exportación y por las regalías, pues ha generado una corrupción que es de mafias políticas y de mafias armadas que tienen más cooptación sobre el poder local. No es que el poder local sea más corrupto que el nacional, sino que las mafias pueden cooptar, poner a su servicio más rápidamente el poder local que el nacional. Y por eso se las han robado. Y no quiero entonces entrar en la discusión de la repartija, que no es la discusión de la descentralización, porque la discusión de la descentralización es cuánto tiene el poder ciudadano más, que siempre actúa a nivel local, mientras que estas discusiones se tramitan en cuánto más tienen las bandas políticas dineros fáciles. Lo que iba a presentarles es lo que los expertos mundiales entrevistados por Joseph Stiglitz y publicado en la revista Oxford, unos 300 expertos de ministerios de Hacienda del mundo, los 20 del G20, los países más poderosos del mundo, presentaron en una síntesis de en qué se tiene que invertir hoy el recurso público. Y ellos definieron que lo que tenía más capacidad de generar empleo y más capacidad de transitar hacia las economías que mitiguen el cambio climático eran inversiones en liquidez a los hogares, que no se puede hacer con las regalías, porque estas tienen que provenir de impuestos, como el impuesto al patrimonio, pero esa es la mayor política de reactivación, e inversiones en energías limpias, conectividad, infraestructura educativa e infraestructura de salud. Son las que más empleo producen desde la inversión pública, y por tanto es donde deberíamos llevar lo poco que queda de regalías de aquí en 5 años a paneles solares para los hogares, las comunidades indígenas, la Guajira, el Cesar, para transformar la industria carbonera en industria de energías limpias, fibra óptica para la conectividad. ¿Cuántos niños en los colegios públicos hoy no reciben clases porque no están conectados a fibra óptica? Infraestructura escolar, que mucha que se necesita en Colombia, sedes y colegios, sedes universitarias y colegios, e infraestructura en salud. Estas regalías que van a durar de aquí a 5 años y no más, se acabaron. Deberían dedicarse a esos esfuerzos, que son los que pueden permitir, uno, un incremento sustancial del empleo a partir de la inversión pública que se necesita en Colombia en los próximos años, comenzando por ya, y transitar hacia la economía limpia de... Terminó, senador Gustavo Petro. Termine si quiere, un minuto para que te cierre, pues. Transitar hacia la economía descarbonizada. Si no lo hacemos con las regalías, no va a haber otra fuente de financiación. Esta es la última oportunidad para generar esta transición. Lo que hay en el acto legislativo y en el proyecto de ley, señor presidente, no apunta en esta dirección. Al contrario, apunta es a hacer fracking. Es decir, la salida desesperada para profundizar el modelo del extractivismo y de la economía sucia. Yo presenté una proposición tratando de quitar ese artículo, que espero sea debatida,
porque el camino no es cómo financiar, meter más la cabeza en los huecos del petróleo y del carbón, sino que lo que debe pretender el Congreso es cómo sacar la cabeza del país de esos huecos y cómo llevar el país hacia la economía descarbonizada y limpia. Energías limpias, fibra óptica, estructura escolar, estructura. Bueno, muchas gracias, senador Gustavo Petro. Entonces,